de la Escritura la mirada de un hombre que tiene y cumple con esto. Este es David. Amén. David encarna el corazón de Sión. Es el primero que muchas veces a nosotros se nos viene a la mente, ya que es precisamente Dios quien le ungió. Amén. Para establecer un patrón de adoración que todavía guía al cuerpo de Cristo. Ese patrón de adoración que David tenía cuando él, como primera medida de Estado, siendo el rey de Israel, lo primero que hizo fue ir a buscar el arca del pacto. Amén. Eso no lo hizo nadie más que David. David entendía lo que significaba. Él sabía que era lo principal. Él sabía que era la prioridad para Dios. Por tanto, fue y trae el arca del pacto. Los patrones de adoración que David deja establecidos son tremendos. Para nosotros no puede haber nada más importante que su presencia. Amén. Más que el ministerio, más que el llamado, más que lo que tú quieras, no puede haber nada más importante que su presencia. Dice la palabra dice que él tuvo un corazón conforme al de Dios, un corazón por Sión. Él se encargó de honrar esta ciudad con el arca. Por eso cuando uno escucha de David, uno muchas veces se queda con la vida oscura, terrible y todo lo que sufrió producto de su mal comportamiento y de cómo sufre su casa, la casa de Israel. Es cierto, eso está aquí en la palabra. Pero hay códigos, hay patrones de adoración que David dejó establecido, que nosotros debemos entender. No de balde el libro de Hechos, la iglesia apostólica, el libro de Hechos, no de balde dice que el Señor va a levantar y va a restaurar el tabernáculo de David, que está caído, dice. ¿Y cuál es el tabernáculo de David? ¿Cuál es la intención? La intención es la pasión desmedida que David tiene por todo lo que Dios ama y todo lo que Dios honra. Él dice, tus enemigos, Señor, serán mis enemigos. Y tus amigos, Señor, serán mis amigos. Así vivía él. Él sabía que si el arca estaba con ellos, Dios estaba con ellos. Vamos a buscar el arca. Así vivía David. Amén. Él no puso velo. Yo de esto se los prediqué. Él no puso velo. Él puso sacerdotes, hombres, que ministraban a Dios día y noche. Sin embargo, en Silo, el lugar tenía el velo. Él no puso velo. Cuando Cristo muere en el Calvario había velo. ¿Qué pasó con el velo cuando él fue crucificado? Se rasgó, ¿verdad? Bueno, David, cuando tuvo el arca, él no puso velo. Eso es profético, eso es extraordinario, ahí hay todo un sermón. Por eso lo importante es entender que David tenía patrones de adoración que nosotros debemos recobrar, entender, comprender, asumir, digerir, vivir. Conocemos mucho acerca de David, porque la Escritura así lo revela. David revela su corazón mediante muchos de los salmos que él escribió y cantó. Sión es llamada la ciudad de David. Amén. Y David es la única persona en la Escritura de quien se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Usted tiene que unir eso. Sión era conocida como la ciudad de David y David era aquel varón de quien Dios decía, varón conforme a mi corazón. Dice 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. La profecía sobre Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe por sobre su pueblo. Amén. O sea, hay una mirada de Dios de lo que a Dios le gusta, a David le gusta. Eso nosotros debemos comprenderlo, porque Dios amó el corazón de David. A pesar de todo lo que él haya hecho, Dios amó el corazón de David porque David conocía lo que, escucha bien, lo que a Dios le gustaba. Amén. Tú tienes que conocer lo que a Dios le gusta más allá de las circunstancias que nos puedan gobernar.
sigue siendo digno de ser alabado. Y usted viene a este lugar y usted lo alaba y lo bendice, aunque tu día haya sido horrible, digno de ser alabado. Cuando un creyente comprende eso, escucha, cuando un creyente entiende eso y lo asimila, es un creyente que va avanzando. Es un creyente que va madurando. La madurez no la dan los años, no la dan las canas. La madurez en la vida del Evangelio la da en la profundidad, en la relación que tú vas teniendo con Él. ¿Por qué David venció a Goliat? ¿Porque tenía buena puntería? No. Porque el celo de su casa lo consumía. Porque el celo del nombre del Señor lo consumía. Por eso. ¿Qué hacía David cuidando a las ovejitas? ¿Qué hacía David defendiéndolo del león y del oso a las ovejitas? Estaba en el campo de entrenamiento porque Dios los estaba preparando para ser rey. El corazón de David. Sión, la ciudad de David, bien, Dios también ama a Sión. Por eso nosotros debemos prestar atención a lo que Dios ama, para que tú ames lo que Dios ama. ¿Sí? Tú tienes que prestar atención a eso, ¿no lo escuchaste bien? Tú tienes que prestar atención a lo que Dios ama. Cuando tú encuentras algo que Dios ama, tú debes amarlo. Así funciona aquel hombre, aquella mujer que ama las cosas del Señor. No ama lo que le calza, no ama si su agenda cuadra o no cuadra, no ama, no. El hombre maduro, la mujer madura en la vida del Señor ama lo que Dios ama y se acabó. No hay espacio para su agenda. Él cree lo que él cree. Camina en pos de lo que Dios dice. Empieza a buscar la senda antigua y pregunta cuál es el buen camino, porque Dios dijo, este es ya, en ese camino quiero andar. Por eso hoy día es curioso cuando de pronto escuchamos mensajes donde muchas cosas quedan a tu propio deseo. Y la verdad es que nada quedó a nuestro propio deseo. La escritura fue hecha, está diseñada de tal manera que nosotros andemos en los caminos de Dios. Y los caminos del Señor es la escritura, es la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra es Cristo? Y Él dijo, yo soy el camino. ¿Amén? O sea, transiten por la escritura. Por eso cuando dice la palabra, pregunten por la senda antigua, no era senda vieja, era senda antigua ya transitada. Hombres de fe ya habían transitado y lo que está diciendo el profeta, oye, transiten por los caminos de fe, eso está diciendo. Entonces cuando uno lee la vida de David, uno se da cuenta que David leía, escucha bien, y vivía las cosas en el espíritu mucho más que todos aquellos que le rodeaban. Lo mismo pasa con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Por eso cuando Dios habla de Moisés, dice que a Israel el Señor le mostró sus obras. A Moisés le notificó sus caminos. Es decir, con Moisés tuvo conversaciones privadas. Con Moisés le dijo, ven para acá, ven a la oficina, te voy a contar esto, tú. Y cuando venía Israel, todo el pueblo de Israel, ya para ustedes maná, para ustedes codornices, a ustedes les gusta eso. Maná, codornices, el milagro, y que todos hablen bien de ustedes, el Dios que tiene. ¿Ustedes quieren eso? Tengan eso. Pero con Moisés yo tengo conversaciones profundas. Dios quiere tener contigo conversaciones profundas. Por eso estamos en Sión. Amén. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Quitado este, les levantó por rey a David. Este es Saúl, amén. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es muy bello. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes tú qué fue lo que dijo el Padre de Cristo cuando Él se levanta de las aguas? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Sabe qué está diciendo? Este Hijo va a hacer todo lo que yo quiero. Por eso David es figura y tipo de Cristo. Por eso empezamos a entender cómo latía el corazón de David por las cosas del Padre, porque del mismo modo latía el corazón de Cristo por la obra del Padre.
Por eso cuando se dice Sión, la ciudad de David, usted tiene que decir, wow, David. David amaba todo lo que Dios amaba. Fíjate el siguiente versículo que te voy a dar, porque nos da una clave acerca del enfoque del corazón de David, de cómo David estaba preocupado por cumplir con la voluntad de Dios. Dice la palabra en los Salmos, el 40, el verso 8, él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué tremendo. No podemos evitar recordar las profecías de Jeremías, de Ezequiel, que dicen, y pondré mi ley en tu corazón, la escribiré en tu corazón, sacaré el corazón de piedra, el corazón legalista. Ayer estábamos en Dalcahue, ¿ayer? Sí. Y hablábamos sobre cómo el ministerio de muerte, dice Corintios, refiriéndose a la ley, el ministerio de muerte escrito en piedra, versus el ministerio del Espíritu. Cómo la ley fue escrita no para ser salvos, sino para mostrar la perfección del Padre versus la imperfección nuestra. Que solo Cristo podría cumplirla. Amén. Por eso cuando dice la palabra, escribiré mi ley en tu corazón, bueno, ese corazón hoy es un corazón sensible a la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Amámosla. ¿Por qué amamos la palabra? ¿Sabes por qué la amamos? Porque el Señor escribió su ley en tu corazón. Por eso cuando tú lees la palabra o escuchas la palabra o alguien reflexiona la palabra, alguien te comparte la palabra, tu corazón se inflama y te dice, ¡ay, qué lindo! Sí, el Señor, porque Él ya la escribió en ti. Por eso la conexión de la vida del Espíritu nuestra con Dios, que Él es Espíritu, es total y es absoluta. Por eso nosotros hacemos conexión con las cosas de Dios, porque la vida del Espíritu se conecta a este Dios que es Espíritu. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley tú la has escrito, Señor, ahora en un corazón sensible. Antes estaba en un corazón de piedra. Antes yo vivía en el legalismo. Antes yo me esforzaba por intentar alcanzar el estándar de Dios y no podía y fracasaba y terminaba impotente porque quería agradar a Dios y no podía. Esto se acabó porque hoy día Dios sacó el legalismo y puso un corazón sensible. Sión entonces. Sión es una parte de la voluntad de Dios. Siempre fue la voluntad de Dios que Sión estuviera en la tierra. Escucha. Los que tienen un corazón de Sión, aman Sión. ¿Sí? No el lugar físico, como les decía, sino el sentido espiritual que éste tiene. Amén. Por eso, para que usted entienda la palabra y se le revele, usted no necesita estar necesariamente en Jerusalén, en Galilea, allá en Israel. No. La Biblia dice que hoy día el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros no vamos detrás de las sombras, tipo, figura. Nosotros vamos detrás de la realidad, que es Cristo. Él es la realidad. Los que tienen entonces este corazón aman al Señor porque han nacido en Sión y moran allí. Y si, escucha bien, y si salen de esta ciudad que es su presencia, simplemente se sienten abandonados. ¿Se acuerda cuando yo les comentaba hace un par de sermones atrás y les decía que cuando Dios llega al huerto y pregunta por Adán, Adán, ¿dónde estás? Él no está preguntando por el lugar geográfico. Él no está diciendo, Adán, ¿detrás de cuál árbol estás escondido? ¿Te fuiste detrás de la murra? ¿Y dónde estás, Adán? No. Él estaba preguntando por dónde estaba su corazón. Porque Él es Dios. ¿Cómo va a preguntar si Él sabe dónde está? ¿Amén? Lo mismo ocurre con esto. Sión no es un lugar físico, es un estado del corazón. Somos iglesia. De nuestro interior corren ríos de agua viva. Estamos pariendo hijos de Sión. Es la esposa del Cordero. Amén. Dice la palabra, los hijos de Sión
se gozan en su rey. Hay un disfrute en él. Hay un disfrute en todo lo que él habla, en todo lo que él dicta. Por eso para David no le es difícil decirlo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No tiene problema él en decirlo. Hoy día cuando tú tienes ciertos choques, ciertas situaciones antagónicas con Dios, tú tienes que resolverlas. Y tienes que resolverlas con Él. Porque la Biblia dice, el que te maldiga, bendice. ¿Te cuesta? Sí, pastor, resuélvelo. Porque si no lo resuelves, vas a terminar haciendo tu propia voluntad. Y te digo una cosa, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios no se equivocó al decir, oye, al que te maldiga, tú bendícelo. No se equivocó. Está dentro del diseño de Dios para tratar con tu corazón, para forjar vida cristiana en ti. ¿Sí? Para que el pancito de vida que tanto amas y lo sacas todas las mañanitas, lo hagas vida, hermano. Amén. Para que lo que cantamos, ¿sí?, lo vivamos. Que en un de repente, ¿cierto? Ya, pues de repente, perdona, pues, hermano. De repente ofrenda, pues, hermano. De repente escucha al joven, escúchalo, dale tiempo. Entonces, a veces nosotros nos quedamos con esa sensación de que hay cosas que con Dios no comparto, como hijos de Dios estoy hablando, no estoy hablando del mundano, amén. No, estoy hablando de la iglesia. Sensaciones que como que me mantengo en distancia, no lo hagas, eres hijo. Eres hijo y sí o sí Dios va a tratar contigo en esa área. Lo va a hacer. Él no es padre que se desentiende de sus hijos. Si tuviste un papá que se desentendió de ti y se marchó y se fue, bueno, Dios no es así. Amén. Él es padre de huérfanos. Él es esposo de viudas. Por lo tanto, se hace cargo. Él no malcría a nadie. ¿Vieron cuando agarraron a Benjamín recién? En vivo, en directo para todo Chile. Dios es más que eso. Dios no malcría a nadie, a nadie. Sobre Él edificamos, sobre Él estamos parados. Dice la palabra que Él es la piedra angular, principal de Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia. ¿Sobre qué edificamos? Sobre la revelación de Cristo. Si tú no tienes un encuentro con Cristo, te podemos hablar toda la noche, todo mañana hasta el domingo y no va a pasar nada. Porque se edifica sobre la revelación de Cristo. Amén. Por eso cuando la palabra dice que eres la piedra angular principal de Sión, está diciendo, Sión no se levanta sobre un hombre, no se levanta sobre un papado, por decirlo de una manera, no se levanta sobre el liderazgo carismático de tal cantante o de tal predicador, no. La piedra angular principal sobre la cual se levanta el edificio llamado iglesia es Cristo. Amén. El corazón de Sión, la iglesia, confía en el Señor, porque Él es la piedra del ángulo. Y la piedra angular es el fundamento sobre lo que se edifica. Por eso el corazón de Sión tiene su fundamento en Él. Los creyentes de Sión construyen su vida en este fundamento. Fíjate por favor, ¿por qué es tan importante fundamento? Porque toda nuestra vida debe estar fundada sobre la piedra principal. Debemos invertir en Cristo. Debes invertir en Cristo. No, es que no voy, es que los sermones muy largos. Hermano, te voy a ver un partido de Chile 90 minutos sentado pasando rabia, más encima vas a perder. Viene la visita y tenés que aguantarle esa que no quería y llegó. Y usted tiene que invertir en Cristo. Yo les decía el otro día, no estamos hablando de si eres salvo o no. Yo estoy hablando con hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos? Hijos. Amén.
No estamos hablando de salvación, si soy salvo o no soy salvo. Estamos hablando de una intimidad, profundidad con Dios, donde ya nos subimos a esto y el Señor quemó el puerto, no hay vuelta atrás. Hermano, no hay vuelta atrás. Te enamoraste, te casaste, no hay vuelta atrás, tienes hijos, hay que alimentarlos, hermano. Vestirlos, educarlos. Hay que invertir en la obra del Señor. Por eso les decía en un comienzo, en los avisos, amén, de los retiros, del tiempo que esto significa, de la dedicación. Hay que dar tiempo para el desarrollo y el crecimiento de la obra de Cristo en nosotros. No estamos hablando solo de salvación, estamos hablando de algo más profundo, de intimidad, de crecer, de ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, robustos en Cristo. Robustos. Amén. Que salgas del Salmo 23, que salgas del Salmo 91, que entiendan en profundidad la palabra de lo que Dios ha venido a hacer con nosotros. Hermanos, estamos involucrados en algo tremendo. Estamos involucrados en el reino. Lo que Dios ha puesto en nuestra boca es dinamita, es el evangelio, es el poder de Dios para transformación de las personas. En eso estamos involucrados. Por eso debemos nosotros examinarnos sobre qué estamos construyendo. ¿Qué es lo que te sostiene acá? ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste? ¿Viniste a ver qué onda? ¿A qué vinimos? Ah, vine porque me toca tocar. Me toca coordinar, o si yo no voy. Me toca predicar, dijo pastor, o si yo no voy. ¿A qué vinimos? ¿Por qué estamos acá? Es importante que tú respondas a eso. ¿Sobre qué estoy construyendo? Vine, tuve un problema, el trabajo no está muy bueno, aquí, que allá, pero vengo porque tengo una relación con Dios, entiendo la realidad de la iglesia local, entiendo que la iglesia es un cuerpo orgánico, entiendo eso, por eso vengo. No vengo a cumplirle al hermano, a la hermana, al líder, no, olvídenlo. Vengo porque se me ha revelado la necesidad de la iglesia como cuerpo. Y ojo que es solamente sobre ella de quien se dice que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Sobre quién? La iglesia. La iglesia. Y la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted. Por eso la iglesia prevalece porque el fundamento es Cristo, no por otra cosa. Todas las persecuciones que ha vivido la iglesia, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, el mismo COVID, que es cierto, lo que tuvimos desde el año 2020 en adelante, de cómo algunas iglesias se disiparon, cómo algunas personas se descarriaron. Y alguno por ahí, cierto, ingenuamente dice, no, las iglesias se cerraron, el cristianismo va en caída libre. Olvídelo. No es así, nunca ha sido. Cuando la iglesia más ha sido perseguida, la iglesia más se ha multiplicado. En Egipto, de esclavos, los egipcios dijeron, oye, estos gallos se multiplicaron, hagámoslos esclavos. Estaban esclavos y se multiplicaron, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es orgánica. Dice la palabra, el Salmo 118, verso 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. El escritor del Salmo, la piedra que desecharon, Cristo. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Sabes tú que hay mucha gente edificando en otras cosas que no es Cristo? Hay muchas personas edificando sobre su dinero, sobre su sueldo, sobre su apellido, sobre sus bienes, sobre sus títulos, sobre su nombre, sobre su juventud. Hay mucha gente que confía en aquello. Te digo una cosa, tarde que temprano todo eso va a caer. Ahora, para aquel que no conoce al Señor no hay problema, sabemos que es así. El problema es el creyente que aún sigue edificando sobre algo que no es Cristo y edifica sobre su experiencia, sobre su dinero, sobre su título, sobre su vida profesional, sobre su familia, edifica sobre su hijo, edifica sobre el ministerio y así, pero nunca sobre Cristo. Por eso tú tienes que reflexionar y responderte a ti mismo, ¿por qué estoy acá? ¿Qué me sostiene? Fíjate, por favor, cómo es que de lo mismo está hablando el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, cuando dice,
edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Cristo, nosotros. Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, amén, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué está haciendo la iglesia? Siendo edificada, construida. Tú escuchas el sermón y tú empiezas a ser nutrido, empiezas, como te decía, a crecer robusto, fuerte. Dice la palabra, debemos nosotros esto hacerlo y hacerlo bien. Por eso lo que está haciendo el apóstol Pablo es citar al profeta Isaías, no es otra cosa. Ellos leían la escritura, ellos leían sobre el antiguo pacto. Dice la palabra, escucha esto, Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Quién es esta piedra preciosa, probada, de cimiento estable, sino otro más que Cristo? Amén. Por eso, cuidado porque hay mucho que edifica, pero edifican mal. Hay mucho que toma la arena como fundamento, usted lo sabe, lo cantamos. Y vino el viento, la tormenta, el temporal, viento norte. Amén. ¿Y qué acusó el temporal? Que estaba mal hecha la casa. El fundamento era errado. Ten cuidado con el fundamento que tú pones. Ten cuidado. No vaya a ser que el fundamento que tú pones es tu familia, es tu hijo, es tu apellido, es tu dinero, es tu título. Ten cuidado. Sión. Sión es especial para Dios. Y Sión es especial para Dios, quiere decir que tú tienes un lugar especial en el corazón de Dios, porque tú eres Sión. Amén. Ahora, no se puede ser ciudadano de Sión sin haber nacido en Sión. Amén. Dice la palabra, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. No se puede ser hijo de Dios, escucha bien, por la mente. Usted tiene que haber nacido del Espíritu. De otra manera, no. Amén. Así como en Cristo no hubo intervención de carne y sangre, no hubo intervención de espermio ni óvulo, no lo hubo, así con nosotros, dice la palabra, hemos sido engendrados por Dios de lo alto. El día que Dios te llamó, nadie te convenció, te dijeron, mira, piénsalo bien, si sigues este camino, vas a ir al infierno, te vas a freír para siempre, vaya a sufrir eternamente, porque la Biblia dice que es el lugar donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, y usted lo pensó y dijo, esta cuestión es terrible, ya, me hago evangélico. No, hermano, nadie hizo eso. No, usted un día lo invitaron, no sé cómo fue tu testimonio. Siempre digo esto, un día vamos a hacer una vigilia de testimonio, hermano. Pero yo no sé cómo fue lo suyo. ¿Alguien te visitó? Llegó un hermano, un pastor, un vecino. Fuiste a un templo, fuiste a una sede, fue en un colegio, fue en una playa, en una embarcación. Por ahí te habló alguien, un cristiano fome, hermano. A los que Dios más usa, si Dios usa por gracia, por hermano. ¿O no? Puede ser que haya sido lo suyo. Mire, yo le voy a contar algo. Cuando el Señor me toca y me convierte, no pasó más de 1 o 2 semanas. Yo recuerdo que el día que Dios me tocó y caigo bajo el poder, y no voy a contar mi testimonio ahora, amén. Y me para un hombre, un varón, y me abraza. Y fue maravilloso. Pasaron 2 semanas, creo, y yo andaba en el centro, en Viña, y alguien estaba tocando charango, no sé, y pongo a mirar, y me pongo a mirar, y al lado del que estaba tocando, estaba el hermano, con una caja de vino, borracho. Yo quedé en otra, hermano. 2 semanas de haber conocido al Señor, hermano. De una vida absolutamente oscura, que no le voy a decir ahora. Yo quedé así, ¿qué pasó aquí?
Me acuerdo que al otro día fui a la casa del pastor a reclamar. Exijo una explicación. Bueno, el pastor me explicó que finalmente yo tuve un encuentro con el Señor. Y que independiente que el hermano esté o no descarriado, Dios me tocó a mí y me llamó. Y me ministró y yo quedé ok. Bueno, yo quiero decirte algo. Cuando Dios nos llamó con un propósito. Pero nos llamó en forma sobrenatural. Nadie entra, te decía, por el entendimiento al reino. Porque el reino es espiritual, porque tú tienes que nacer de la vida de Dios, que es la vida del Espíritu, y porque el Señor nos llama a vivir vidas espirituales. De hecho, lo que Él busca son adoradores en espíritu y en verdad. Lo deja claro por todos lados. Nunca dice que vivamos la vida del alma, que vivamos la vida de la circunstancia, o la vida del yo, ni hablar. Nunca. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hemos nacido, hemos sido establecidos por Dios para una vida divina. Yo sé que tú tienes hijos. Yo sé que aquí hay guaguitas. ¿Usted escucha las guaguitas de fondo, cierto? Tenemos un ejército, hermano. No sé qué pasó, pero hay un ejército, hermano. Y vienen más. Me anunciaron. Me anunciaron que vienen más. Así, care palo. Estamos en eso, me dijeron yo. Le dije, cochina, le dije a la hermana. Dios nos llama a vivir una vida que es de Él. Por favor, tú estás viviendo su vida, no la tuya. Y de pronto, yo sé que de pronto te ves viviendo la tuya, porque alegás y reclamás y te bajas de la cruz, te ponís carnal y después decís, Señor, ¿por qué dije esto? Y vuelves a Él. ¿Sabes por qué te arrepientes? Porque eres hijo. Por eso. Dios te prefiere. Escucha bien, Dios prefiere a Sión siempre. Él te ama. Él te escogió para morar siempre. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, las tiendas, el orden de las tribus alrededor del tabernáculo, todo eso tiene que ver con que Dios quería morar en el hombre. Todo eso era anuncio de que Él quería morar en nosotros. Amén. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Aleluya. Fíjate lo que dice el libro de Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice la palabra, para morada de Dios en el Espíritu. O sea, todo lo que yo estoy haciendo es para que tú seas edificado en el Espíritu. Amén. Usted aquí no va a salir con six-pack marcado, con la nariz que soñaste, respingada, ¿cierto? Con la cadera que siempre soñaste que nunca tuviste. Nunca. No, dice aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Amén. ¿Pero dónde? En el Espíritu. Es el Espíritu quien se edifica. Y cuando el Espíritu es edificado, el alma es alcanzada. ¿Sabes qué hay en el alma? Tu mal humor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí parece que no había ni uno aquí. Sí, tu temperamento, tu carácter insoportable, tu vida carnal. Bueno, está ahí alojada en el alma. El alma es la que hay que convertir. Por eso tienes que llenarte de la vida del Espíritu. David lo dice, ayer lo hablábamos un rato en Dalcahue. Mi copa está rebosando. Dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi copa está rebosando. ¿Cuál copa? La de Dios. La vida del Espíritu. Si tú rebosas en la vida del Espíritu, sin duda que van a haber cambios en el alma, en hábitos de pecado, en debilidades, en sensaciones que te hacen retroceder. Bien, si estás lleno del Espíritu, todas las sensaciones, las debilidades se debilitan y retroceden porque se hace fuerte la vida del Espíritu, porque eres morada de Dios. Sión es la morada de Dios. Pero Sión, la terrenal, fue figura, tipo y sombra para que se escribiera Efesios 2:22. Nosotros somos ahora la morada de Dios en el Espíritu. Somos el lugar que Él escogió para habitar. Amén. Pablo, el apóstol, y estoy terminando, expande la definición de Sión, la celestial, como iglesia.
Fíjate por favor este verso que es extraordinario, el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 22 y 23. Recuerde que el libro de Hebreos hay ahí toda una búsqueda de quién es el autor. Algunos dicen que el apóstol Pablo, otros no. Da lo mismo. Pero fue escrito para ellos, especialmente para el pueblo hebreo. Escucha por favor lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 22 y 23. Dice la palabra: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. ¿Cuál es la comparación que está haciendo el escritor de Hebreo? Con Israel. Aquí se acercaron ellos a un monte que podían palpar. Dice, pero nosotros no nos hemos acercado a un monte que podemos palpar. Nosotros nos hemos acercado a Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y luego dice la Jerusalén celestial, la compañía, la congregación de los primogénitos, la iglesia. O sea, tú fuiste traído al reino. A la iglesia orgánico. Por eso Israel solo alcanzó a llegar al monte y se quedaron llenos de tierra. Nosotros hemos alcanzado lo medular, lo principal. Ellos pisaron la sombra, nosotros pisamos el original. Por eso es tan profundo que usted pueda entender esto. Estamos involucrados en algo serio. ¿Amén? ¿Alguna vez soñó estar involucrado en algo serio? Esto es serio. No, de verdad. Esto es serio, porque tratamos con eternidad. Si tus vecinos están trabajando en brujería, ¿a quién van a buscar si tienes buen testimonio? ¿A quién van a buscar? A ti, po. Eso es serio. Porque esa persona puede ser liberada, si Dios te usa, y cambiada para toda la vida. Y si hay espíritu de muerte, de terror, de miedo, de alcoholismo, Dios rompe esas cadenas. Y la persona cambia para siempre. Esto es serio. Esto es serio. Tú no eres evangélico, no, somos hijos de Dios. Con todas las credenciales que Dios nos da como hijos, porque Él tiene un interés supremo, mayor. La expresión de Cristo a través tuyo. ¿Y sabes qué pasaba cuando Cristo llegaba? ¿Sabes qué ocurría? Mira, cuando Juan el Bautista estaba preso, mandó a pregunten si es que Él es el que había de venir. Y Cristo respondió a través de las señales que estaban ocurriendo y les dijo: díganle que los ciegos ven, y díganle que los cojos caminan, díganle que los muertos son resucitados y que los endemoniados son libres. Díganle eso y Él va a entender, porque para esto yo he venido. El problema nuestro es que nosotros tratamos de conectar con Dios y el reino con nuestra mente natural. Ese es el problema. Y es el gran problema de la iglesia evangélica. Tratar de conectar con Dios a través de nuestra mente natural, cuando es un error. Porque Dios nos dejó viviendo en el nuevo pacto. Dios nos dejó viviendo en una nueva relación. Dios nos dejó viviendo, dice la palabra, como ministros competentes de un nuevo pacto. En esa relación estamos. Por eso es importante que usted reflexione en la palabra, que usted piense en esto, en el llamamiento que tú tienes, de que esto no se trata de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. Piensa tú cómo es que esto conecta a Sión con el reino. Porque Jesús habló acerca de ser nacido de lo alto para ver el reino. ¿Cómo es que nosotros veremos el reino si no hemos nacido de lo alto? Y poneme atención. No está diciendo la palabra de que veremos el reino en relación a cuando nosotros estemos muertos y estemos en la presencia del Señor. No. Ahora, usted tiene que ser capaz de ver el reino alrededor suyo. Sus hermanos son su familia, es la iglesia, es el reino.
No le dejó a los querubines, a los serafines, a los ángeles, a los arcángeles. No les dejó a ellos la responsabilidad de la evangelización. La dejó a nosotros. Nosotros estamos involucrados en esto. Por eso el ciego, que era ciego de estos ojos naturales, vio más que todo el pueblo cuando él dijo: Jesús, hijo de David. Y los otros, con sus ojos abiertos, no lo vieron. Él vio al Mesías. Tú debes ser capaz de ver el reino. Cuando tú veas el reino, tu agenda va a cambiar. Tus prioridades van a cambiar. Tus necesidades de estar con Él van a cambiar. Porque se te ha revelado el reino. No esperes llegar al cielo, ver los tronos, calles de oro. Olvídate. El reino está aquí en medio nuestro. Está aquí en medio nuestro. Y nosotros empezamos a manifestarlo en la medida que la vida de Dios fluye a través de ti, que no es más que otra cosa que Cristo saliendo en medio nuestro. Por eso es tan linda la vida de la iglesia local, porque la vida de la iglesia local tiene situaciones, tiene diferencias, tiene choques. Pero el apóstol Pablo dice: hey, van a haber diferencias, pónganse en buena, arreglen sus problemas, dejen que Cristo salga, que emerja. Cristo dijo: de cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sión no tiene nada que ver con la carne o con el nacimiento natural. Tiene todo que ver con el corazón, porque Sión no es terrenal. Sión es celestial y espiritual. Sión es, por lo tanto, nueva creación en nosotros. Póngase de pie. Aleluya. Qué hermoso eres, Señor. Cuando usted piensa, por favor, en nueva creación, usted tiene que asociarlo a un reino celestial que viene a gobernar el corazón del hombre, y por cuanto gobierna el corazón del hombre, se generan cambios externos. Nunca el reino, escucha bien, celestial, divino, el nuevo nacimiento, nunca comienza desde el exterior hacia el interior, nunca. Siempre es una manifestación interna para luego producir algo externo. Tal cual la semilla que tú siembras tiene toda una vida interna que tú no ves. El grano está muriendo, el grano está siendo sacrificado, el grano se está rompiendo para que venga el renuevo y venga el fruto. Así es la vida de Dios. Hay todo un trabajo interno, orgánico, para la manifestación de un fruto, el cual es Dios. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder, Señor, escuchar tu palabra y ser alumbrados por ella. Enséñanos a caminar en luz. Enséñanos a caminar en la revelación de tu palabra. Enséñanos, Señor, a disfrutarte, a abrazarte. Enséñanos, Señor, a sentarnos a los pies del Maestro y a escuchar, Señor, tu dulce voz. Ábrenos siempre, Señor, las Escrituras, como lo hiciste con aquellos que iban camino a Emaús, y tú les abriste las Escrituras, les abriste el entendimiento y pudieron verte y reconocerte. Permítenos poder verte y reconocerte a través de las Escrituras. Señor, gracias, muchas gracias, porque esto, Dios, provoca en nosotros
un hambre mayor y más profundo de ti, de tu presencia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Sión. Gracias porque estamos familiarizados cada vez más con el concepto de figuras, sombras, tipos, arquetipos que nos vienen a hablar de ti y solo de ti, Señor. Padre, te bendecimos. Levantamos a ti cantos de agradecimiento, de reconocimiento. Levantamos a ti adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, gracias. Levante sus manos al Señor. Vamos a tener un tiempo para adorarlo, bendecir su nombre. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Gracias, gracias, gracias. Tu espíritu está aquí. Gracias, gracias. Es evidente tu Ahora, poder.